Aquí vamos. Hola, ¿cómo están? Esto es el análisis del episodio número 1 de la temporada 3 de Westworld. Ya saben que este tipo de análisis están muy cargados, mucha filosofía, muchas teorías, mucho lo que sea, porque se presta para eso. Entonces sí les recomiendo que lo vean mientras están comiendo o algo, porque vamos para largo. Primeramente quiero dar mi impresión general del episodio. Creo que definitivamente sí se siente algo perdido. Sigue siendo una serie que me gusta mucho, pero al menos en este inicio, en este primer capítulo, yo siento que las cosas no son como antes. ¿A qué me refiero? Al parecer mucha gente se estuvo quejando de que, por ejemplo, la temporada 2 fue muy difícil de seguir. Y los creadores del show dijeron que la temporada 3 iba a ser mucho más sencilla. Esto creo que afectó en el sentido de que parece la serie un poco más orientada a la acción, parece que todavía definitivamente es un misterio, todavía hay lugar de donde sacar teorías, conspiraciones y demás, sin lugar a duda. Sin embargo, sí tenemos un pequeño problema en cuanto a que no es lo mismo que antes. Por ejemplo, ya no hay tanta filosofía, ya no están como saliendo frases tan importantes ni nada del estilo, al menos en este primer episodio. También tengo que aceptar que faltan otros 9, entonces esto puede cambiar, pero tal vez para terminar haciendo la temporada 3 más entendible entre comillas y demás, se va a terminar diluyendo un poco toda esta faceta filosófica y demás que tienen. Por ejemplo, en este primer capítulo creo que en cuanto a nombres código y cosas del estilo, solamente encontré unas 2 o 3 cosas, y la verdad es que eso no es nada a comparación de otros episodios. Me sigue gustando mucho la serie, no me malentiendan, pero ahorita tiene más esta sensación de que es algo parecido a Altered Carbon, como un cyberpunk de fantasía extraño en una distopia y cosas del estilo, más que una ciencia ficción fantástica sobre la conciencia y demás. Sin embargo, hay ciertos puntos que tal vez sí se podrían tocar al respecto, así que sin más ni más vamos a hacerlo. La primera escena que tenemos es de este ex ejecutivo de Insight. Insight va a ser esta empresa que tiene la supercomputadora que hace predicciones. Este ex ejecutivo al parecer nos dice al principio que quiere que todas sus acciones sobre Westworld pues las saquen de ahí en ese mismo instante, porque al parecer ahora ya solo es alguien rico que hace inversiones y demás. Ya no es alguien con una posición tal vez tan importante y pues de ahí está ganando dinero o lo está perdiendo en este caso. Evidentemente no es una persona buena, maltrata psicológicamente a su esposa dentro de la escena que vimos, y al mismo tiempo a su ex esposa la maltrataba físicamente también, hasta el punto de llegar a matarla. Esa misma noche, cuando se va a la cama, al parecer toma lo que parece una pastilla. Es lo que estamos viendo en general en este episodio, que va a parecer ser una clase de droga. Es una cosa que tal vez solo los que más tengan dinero al respecto van a poder tener acceso a ella. No estoy seguro de qué hace, pero al menos conforme lo que hemos estado viendo, altera un poco la realidad. Tal vez hablan mucho de que al parecer la mayoría de las personas tienen un implante. Tal vez pues tiene cierta interacción con este implante, y por lo que entendí de esta escena con este ejecutivo, al menos en este momento, logra modificar de alguna manera su realidad para que lo haga soñar con algo, para que lo haga estar viendo algo mientras descansa en ese momento, algo más pacífico, pero al parecer tiene muchos otros usos. Cuando este tipo despierta, vemos que tiene una máscara de gas y repentinamente se despierta en pánico, y vemos que hay de alguna manera algo malo pasando. La computadora no responde, y por cierto, esa es una muy buena referencia en cómo responde. Si han visto ustedes 2001 la Odisea del Espacio, cuando la computadora de la nave responde que no puede hacer algo, una petición, responde exactamente igual que esta computadora, así que ahí hay una muy buena referencia. Sin embargo, nos vemos cómo sale a la sala de su casa y ve a esta Dolores que está desnuda
en la alberca, luego ella sale, va a verlo y aquí empieza una conversación. Dentro de esta conversación lo importante es que al parecer con esto nos pueden decir que Dolores tuvo acceso o sigue teniendo acceso a toda esta librería de todos los que fueron invitados de Delos en algún momento. Invitados ya sea en Westworld o en alguno de los otros parques, Warworld, Shogun World o los que puedan seguir apareciendo. Después, Dolores usa unos lentes que pueden ser importantes hacia el futuro de la historia. ¿Por qué? Porque estos lentes hacen ver a esta persona, a este ejecutivo, todo lo que hizo a su esposa, lo hacen de alguna manera revivirlo. Esto es importante como herramienta narrativa, o al menos como tenerlo en cuenta, porque en algún momento, y esta serie no es extraña a nada de eso, pueden tratar de jugar con nuestra mente de esa manera. Algún personaje que traiga lentes, o que tal vez esta tecnología nos puedan decir que está incluso hábil en lentes de contacto y cosas del estilo, que puedan jugar con nuestra mente para que hagan ver a tanto al público como a otros personajes cosas que no están ahí, o cosas de su pasado, o cosas del estilo. Y finalmente pues tenemos el amor a la ironía de que este tipo se muere exactamente como él describe que sucedió el, entre comillas, accidente de su ex esposa, o de la esposa que perdió gracias al que la mató él mismo. Luego sale la esposa de ese momento y le pregunta a Dolores quién demonios eres, ve el cadáver, o bueno, a su esposo muriéndose, y Dolores le dice la persona que te liberó. Esto también es importante mencionar porque en este caso vemos que Dolores en realidad no es como que tenga algo malo contra absolutamente todos los humanos, y esto va a ser importante hacia el futuro. Tal vez quiera dominarlos como una raza superior, o algo mucho más evolucionado, porque sí después nos habla de algo que puede ser así, pero no necesariamente significa que vaya a ser como un escenario de Terminator donde se tiene que llevar a cabo la extinción completa de la raza humana. Me voy a saltar la introducción por el momento porque sí me gustaría hacer un análisis más al respecto y solo de eso, y no quiero alargar tampoco mucho este video. Nos saltamos entonces a Caleb. Caleb por sí solo es un nombre bastante importante con una carga bíblica enorme. No solo hay varios Caleb en tanto la religión hebrea, los judíos y demás, en la cristiana, incluso está en el Corán. Sin embargo, creo que para no hacer esto muy largo, me iré con los dos Caleb que pueden llegar a ser como la alegoría más exacta hacia este personaje. Primero que nada, la definición, al parecer, al menos en el idioma inglés, o el significado de los nombres y demás que pude encontrar de Caleb, significa perro. O en un apartado tal vez un poco más moderno, significa que es leal, que es devoto y cosas del estilo. Vaya, se entiende a lo que quiere ir este tipo de nombre. Y creo que esto se va a significar también porque le va a ser completamente leal a esta Dolores. El otro significado que tiene realmente el nombre de Caleb es Caleb, el hijo de Jefune. Y prácticamente al parecer en su historia bíblica, fue uno de los 12 espías que Moisés envió a Canaán. Esto pues creo que es temático porque tal vez Dolores se va a hacer de bastantes aliados. Caleb definitivamente va a ser uno de ellos y va a ser probablemente uno de los importantes. Esto es temático también porque de alguna manera Caleb también es un humano, entonces puede ser un espía mucho mejor para todo este tipo de cosas. Bueno, aquí estamos suponiendo de manera bastante salvaje, así que pues a eso tienen. Posteriormente vemos que Caleb al parecer contesta una llamada, pero hay que tener algo bastante en mente. Todas las escenas que estamos viendo de Caleb de aquí al futuro, nada más hasta el final, cancela las llamadas que vienen de el supuesto Francis, que luego nos enteramos que no es en sí una persona, sino algo automatizado que está hecho para tratar de aparentar que es una persona que él quiere y así poderle dar un tratamiento psicológico de un poco
futurista, por así decirlo, porque eso no existe en este momento. Claro que Francis sabemos que, por ejemplo, o está muerto o al menos no está presente. Pero entonces lo que empezamos a escuchar de esta conversación que tiene con Francis es cuando él está respondiendo en el puente más adelante. Es toda la conversación que tiene con Francis o con este Francis automatizado, que lo hace darse cuenta de lo que realmente quiere para posteriormente ir a encontrarse con Dolores. Esto también es una herramienta narrativa importante porque, como los lentes, esto también puede servir para que jueguen con nuestra mente. Si vemos llamadas extrañas pasando o algo, puede ser que uno de los personajes simplemente esté hablando con uno de estos constructos que realmente son de una persona desaparecida o muerta o algo del estilo, y es como para tener una autoterapia, por así llamarlo. Otra de las cosas interesantes que vemos hacer aquí, ves que hay como una aplicación que es prácticamente para hacer crimen. Y esto es interesante porque por alguna razón pues puede existir este tipo de cosas y no lo veo tan descabellado. Y es importante, por ejemplo, algo que dice Caleb todo el tiempo, que no hace personales. Esto significa que probablemente lo único que hace es estar llevando paquetes y cosas del estilo de manera ilegal de un lugar al otro. Los personales significan explícitamente tratar con gente, y esto pues se trata de mantener alejado, probablemente porque son cosas mucho más volátiles, y también él pues quiere tratar de mantenerse alejado de este tipo de cosas. Otras cositas que tal vez vengan hacia el futuro es este aparato que se supone que al parecer en todos en sus o implantes o lo que sea, empiezan a poner música increíblemente alta, y es como un disruptor de algún tipo que tal vez en el futuro lo enseñen. Esto porque estamos usando el principio de la pistola de Chekhov. El principio de la pistola de Chekhov o del arma de Chekhov dice que si vas a enseñar un arma arriba de la chimenea en el primer acto, esta arma tiene que ser disparada en el tercer acto. Y ya que nos hicieron un énfasis en esto, pues es importante porque, vaya, el principio no se refiere a que si de fondo hay algo completamente que tiene fines decorativos, significa que tenga que ser usado, sino que si le estás poniendo énfasis precisamente a esa cosa, probablemente va a tener un uso hacia el futuro, porque nos están explicando cómo funciona de una manera un poco más orgánica y que no sea de alguna manera un deus ex machina que se sacaron de la nada para de un momento a otro lograr cumplir su cometido. Luego también tenemos un poco de Charlotte, que está llegando a Delos, a las oficinas de Delos, está hablando con la junta directiva. Al parecer ella va a ser la CEO provisional de ese momento de Delos, y cuando Charlotte, o quien sea que esté en el cuerpo de Charlotte, está diciendo que la compañía se va a hacer privada, ¿esto qué significa? Cuando tú haces una compañía pública, por ejemplo, tienes un negocio y empieza a crecer y lo haces público, significa que estás haciendo que la gente pueda comprar acciones de tu empresa. Las acciones significa que si llegan a tener una buena mayoría y demás, pueden de alguna manera pues tener cierto poder de decisión, y también al mismo tiempo significa que no puede llegar cualquiera a comprar acciones ni nada del estilo. No van a tener un poder de inversión de ahí, porque usualmente las empresas hacen esto para que mientras por ejemplo Amazon tiene un modelo de negocios muy interesante, pero no sé si sabían que por cada una de sus ventas Amazon pierde como 0.25 centavos de dólar, y esto es importante porque el punto de Amazon es que crezca, que pueden operar en números negativos, llegan a hacerse públicos después de esto, y las personas que están comprando acciones son los que inyectan dinero para que Amazon pueda expandirse de otras maneras. Y por ejemplo, hoy en día todavía Amazon sigue perdiendo con cada una de sus ventas, pero gana muchísimo dinero con Amazon Web Services, que es prácticamente donde casi la mitad de todas las páginas de internet, servidores y demás vienen de ahí. Son servidores
servidores de Amazon, y de ahí es de donde ganan muchísimo dinero. Sin embargo, necesitaron primero tener pérdidas para operar de esa manera, ser públicos para tener el financiamiento suficiente para poder hacer todo ese imperio de servidores. Entonces eso es usualmente lo que pasa. Cuando dice que se va a hacer privado, significa que ya no va a haber otra gente que vaya a tener decisión, que las acciones ya no van a estar a la venta simplemente porque sí, que ya no van a ser públicas, y que esto mismo le da a la junta directiva del momento el poder de decisión máximo sin tener que necesariamente estar convenciendo a accionistas, porque ese es el problema. Cuando tú eres una empresa pública, tu principal visión es tener que estar dándole pues por su lado a los accionistas, que se vea que sus acciones siguen creciendo, que siguen valiendo más y demás. Esto es lo importante. Esto le conviene a Charlotte, a Dolores y demás, porque significaría que Delos todavía va a seguir abierto y ellos van a poder tomar las decisiones que absolutamente ellos quieran, sin tener que chistar, sin tener que doblegarse ante nadie. Y dentro de todo, parece que dentro de este complot es bastante lógico lo que quieren hacer. Otra cosa a mencionar de esta pequeña escena es que precisamente hay una persona que parece que no está presente, que estoy casi seguro que es William. William no está presente porque, a pesar de que probablemente sí quedó vivo después de lo que pasó en la isla, está ahorita en una depresión, como ya vimos en los trailers para el futuro y demás. Está en una depresión y demás, y prácticamente tienen una máquina que toma las decisiones por él, al parecer, que vota por él. Esto es imposible de saber si realmente William autorizó esta máquina o si Dolores lo tiene manipulado o algo del estilo, que todo puede pasar en este momento, pero probablemente es pues de alguna manera la sombra de William que sigue incluso en este episodio, aunque él mismo no aparezca en el momento. Cabe mencionar que es importante tratar de empezar a hacer sentido de la línea de tiempo, y con esto me refiero a que probablemente esto es un poco antes de lo que está pasando con lo de Insight y demás. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor precisamente esta decisión de hacer privado todo es lo que impide al ejecutivo de la primera escena vender sus acciones. También tenemos a Bernard, que de él voy a hablar un poco más rápido porque pues todo pasa rápido. Tenemos que, por ejemplo, es algo muy interesante que su nombre, pues código, nombre, su alias para pasar desapercibido es Armand Delgado, porque no sé si saben, por ejemplo, que Bernard Lowe es un anagrama para Arnold Weber. Arnold Weber siendo pues de donde salió Bernard, prácticamente el socio de Ford, que fue de los primeros, de los fundadores del parque de Westworld y demás. Armand Delgado es un anagrama para Arnold Dañado o Damaged Arnold, lo cual es bastante... pues es un juego de palabras que no tiene tanto que ver con la historia ni nada del estilo, pero me gustan este tipo de detalles porque significa que pues todos los detalles los están tratando de cuidar, y como siempre he dicho, el diablo está en los detalles. Lo interesante de aquí de Bernard es que pues está huyendo porque sabe que solo no puede detener a Dolores. De alguna manera está pues medio resignado, tratando de tal vez llegar a un momento catártico por sí solo, pero claro que esto no llega. Luego otros encuentran cuál es su verdadera identidad y tratan de entregarlo. Lo interesante dentro de todo esto es que Bernard llegó a lograr de alguna manera que pueda hablar con su, por así decirlo, alter ego, con su alter ego anfitrión, para pues hacer diagnósticos, para ver si habló con Dolores, para ver si se ha perdido cosas del estilo y demás, y además para sacar en cierta manera su animal interno o su máquina que es más fuerte para protegerse a sí mismo y demás. Pero claro que no la controla del todo, sino que cede control, y al parecer como que hay saltos, porque como podemos ver por ejemplo en la pelea, cuando Bernard dice no los lastimes mucho, la máquina termina matándolos. Entonces no tiene un control absoluto de esto, y la máquina está actuando más por probablemente premisas que por otra cosa. Vaya, al final de cuentas ese pedazo de él es una máquina, no es un ser consciente. Y claro, toca hablar de Dolores, que es de lo más complejo de la serie por obvias razones, siendo la protagonista y demás. Dolores al parecer tiene un plan. No estamos seguros para qué quiere a esta supercomputadora llamada Rehoboam.
Es una pronunciación extraña, así que me disculpo si lo estoy haciendo mierda, pero bueno. Rehoboam en realidad es una alegoría para el primer rey del reino de Judá o el reino de Judea. Fue el hijo de Salomón, del rey Salomón, y el nieto de David, ya saben, David y Goliat y todo eso. Que también, por cierto, mencionan que la primera versión de esta supercomputadora precisamente se llamaba Solomon. Rehoboam primero fue rey en realidad de todos los reinos unidos de Salomón. Sin embargo, durante su reinado, él se volvió tan arrogante que se rebelaron varias personas y esto dividió los reinos. Él siempre siguió siendo el rey de los reinos del sur, al cual llamó el reino de Judea. Y posteriormente fue conquistado supuestamente por Egipto y se hizo un estado vasallo de los egipcios. Aquí lo que puede significar como alegoría es que precisamente esta máquina de alguna manera es el rey, es el dios de todos estos humanos y los humanos en algún momento tal vez se vayan a rebelar por motivos de su libertad, de mantener sus libertades de alguna manera y después pues va a ser conquistado por estos egipcios o de alguna manera por los anfitriones, por Dolores. La computadora es muy importante porque precisamente lo que vemos es que no es un constructo que sea consciente como tal, al menos hasta el momento, pero es un constructo que puede hacer millones de predicciones por segundo, debido a que, de hecho, ahí dicen que pierden incluso la cuenta de todos los algoritmos que pasan por Rehoboam por segundo, porque de alguna manera esta máquina probablemente junto con varias cosas dentro de las ciudades, por ejemplo que haya cámaras, que tienen rastreados todos los celulares y cosas del estilo, probablemente logra hacer las predicciones necesarias para saber, por ejemplo, qué niño va a ser bueno para ciertas cosas en el futuro y demás. Caleb mismo habla de esto. Le dicen que es una meritocracia, pero de alguna manera también es una dictadura cibernética, porque esta máquina tiene el poder de decidir qué van a hacer los demás, quitándole la libertad a todos. Y los que de alguna manera no tienen tanto talento para algo ni nada, se quedan en el fondo. Por ejemplo, Caleb, que de alguna manera está dañado, pues se queda en este fondo, está dañado psicológicamente, emocionalmente y demás. No puede hacer mucho más y por eso no lo contratan, porque máquinas como esta, los algoritmos predictivos y demás, pues probablemente ponen a otras personas como mejores candidatos. Esto, claro, es peligroso porque es una distopia pues más filosófica, porque en cierta manera vemos que definitivamente es un mundo que funciona bien, es un mundo que donde probablemente no hay mucha guerra, donde no hay mucho conflicto, donde resolvieron el calentamiento global gracias a todos estos algoritmos y demás. Entonces, mientras la fachada puede sentirse todo bien, el problema precisamente es que les quita su libertad. ¿Para qué quiere Dolores esta máquina? Pues puede ser para un millón de cosas, para que ella pueda predecir los movimientos de los demás, lo cual obviamente le da muchísimo poder, para que ella pueda de alguna manera manipular el sistema a su favor, ya que todo el sistema al parecer está basado en esta supercomputadora. Y bueno, para ganar acceso se metió con esta persona que aparentemente pues daba la impresión de que tenía acceso a todo esto, pero al final resultó que no, que hay un hombre misterioso que al final de cuentas es el que realmente tiene el poder de esta máquina y por lo tanto podría ser la persona más poderosa del mundo en ese instante. Pero aquí lo importante es que al final del día él no tenía acceso y pues a Dolores le salió un poco mal el plan, o al menos eso parece hasta ahora. Trataron de matarla, pero claro, creyendo que solo era una chica cualquiera en vez de un anfitrión. Esto no funcionó, hubo un intercambio de plomo por ahí y por allá, en el cual definitivamente amé cómo esta Dolores despachó a varias personas, pero también cabe mencionar, lo más importante de toda esta escena es cuando está hablando Dolores que ya va a matar a este personaje, que le dice, pues lamentablemente, o sea, ustedes estaban tan asustados de si existía un dios que le crearon uno para ustedes mismos, refiriéndose precisamente a Rehoboam, que
al final de cuentas es un dios falso. Y luego dice, pero los dioses reales vienen y están muy enojados. Y esto creo que se está refiriendo a ella y a los anfitriones. ¿Por qué se está llamando dioses? Bueno, en parte porque pueden crear vida casi a su antojo y de alguna manera son superiores a los humanos en el sentido de que pues tienen un procesamiento tal vez mucho más complejo, cosas del estilo, tienen por ejemplo más resistencia, más fuerza y todo eso. Entonces pues sí es extremadamente interesante e importante lo que dijo aquí, porque nos da un pequeño vestigio de cuál es el plan o cuál es la mentalidad de Dolores en este instante. Que precisamente de esto de la superioridad y de que son dioses y lo demás, creo que puede venir el título de este primer episodio, que se llama Parce Domine. Parce Domine es un cántico en latín de la Iglesia Católica Romana que se usa a veces en rituales y eso. Lo diría en latín, pero no sé latín, así que simplemente diré la traducción. Perdónanos, Señor, perdona a tu gente, no estés furioso con nosotros para siempre. Y sí, justo lo que está diciendo Dolores es que los dioses están muy furiosos y quién sabe cuánta cosa. A lo mejor el capítulo significa que, bueno, el título del capítulo hace alusión a esto y que de alguna manera esta Dolores está haciendo, pues, por su enojo y demás, no está perdonando mucho a la gente ni nada. Lo siguiente importante que pasa es que precisamente alguien que tiene precisamente el mismo cuerpo, el mismo rostro que esta persona, es el que llega y alguien tiene adentro, que ya dije en el tráiler que a lo mejor es Teddy o algo así, porque parece que eso nos quieren dar a entender. Es alguno de estas pelotitas o de las perlas que llevó esta Dolores, recreó a esta persona, por lo cual me dice que de alguna manera ya tenía un plan un poco similar a esto, o al menos tenía contempladas las tangentes que podían pasar o los altercados que podían pasar, y por eso llegó en este momento este personaje que ahora definitivamente se va a hacer pasar por el guardaespaldas de Liam para poder empezar a descubrir más cosas y tener acceso a más cosas. Claro que esto nos lleva a la teoría de que probablemente Dolores está pensando en dominar a la raza humana como seres superiores, porque tal vez anfitriones no habría muchos, pero si tienen el control de esta supercomputadora definitivamente serían lo más cercano a dioses que podría tener, por así decirlo, la humanidad, que tomarían las decisiones por ellos y demás. O tal vez simplemente quieren destruir esta supercomputadora como manera de iniciar a una clase de revolución o algo del estilo. Ahora, una de las cosas bien importantes, porque todavía no terminamos con todo esto, es que claro que esto lleva a que las vidas de Caleb y Dolores se crucen al final. Bernard está tratando de ir a Westworld y todo eso. Primeramente, esto va a detonar toda la conversación cuando llegamos al puente, abajo del puente, que es donde se encuentran Caleb y Dolores. Como podemos ver en el fondo, hay una clase de logotipo, una clase de dibujo o algo así, que es increíblemente reminiscente a este pequeño muñequito que tenía el laberinto que les ofrecía Ford y que les ofrecía Arnold a Dolores y a otros anfitriones. Hay que recordar que todo esto es una alusión a la mente bicameral y cosas del estilo, porque hay que acordarnos que todo esto era precisamente que para ganar conciencia, los anfitriones tenían que escuchar voces adentro de su cabeza, lo que sería su conciencia, como cuando tú de alguna manera te estás pensando y estás pensando ya sea en conceptos abstractos o escuchando tu propia voz. Ese tipo de voces tenían que escucharlas. Lo que ellos creían que eran dioses, por ejemplo, cuando Dolores veía a Arnold o veía a Ford, en realidad era ella misma, y de esa manera gana conciencia. Todo esto es importante porque cuando Caleb ve a Dolores, creo que es justo después de que sabe lo que quiere hacer, y ver a Dolores de esa manera va a cambiar su vida de manera
radical, por así decirlo, y esto claro que se puede significar el despertar de la conciencia de Caleb. Pero vaya, aquí les dije que no había mucha filosofía, pero algo que sí atrapé dentro de todo esto es la comparación de los humanos que viven en esa época con los anfitriones, porque al parecer no son muy diferentes. Incluso Dolores en la primera escena lo dice: es muy complicado salirnos de estos loops, de estas repeticiones, ¿no? Y es que al parecer los humanos, gracias a este sistema, tampoco son libres como los anfitriones no eran libres gracias al sistema que tenían en Westworld. Entonces, de alguna manera, el único ser liberado, por así decirlo aquí, realmente en este capítulo al menos, es Dolores y de alguna manera Bernard. Estos son los dos seres realmente liberados que pueden tener sus propias decisiones y que pueden hacer lo que quieren. Los demás están todavía casados por múltiples cosas. Casados, por ejemplo, Liam porque todavía quiere de alguna manera parecer importante, pero sabe que no tiene acceso a la supercomputadora. Por ejemplo, el ejecutivo sabe que mató a su esposa y esto lo casa para siempre. Y que al mismo tiempo quiere cambiar, pero pues no puede hacerlo. Todo esto son como loops y que también están, claro, reforzados por esta supercomputadora, porque esta supercomputadora va a decidir sus destinos, como los directores de Westworld y demás deciden qué va a ser cada personaje, dónde los van a poner y para qué sirven exactamente dependiendo de ciertas cosas. Y pues es una alegoría bastante interesante, porque a final del día tenemos a gente que, solo la gente que realmente se va a salir del sistema, como Caleb de alguna manera, va a estar realmente libre. Esto nos está dando de alguna manera un metacomentario sobre la humanidad, que simplemente por tener conciencia no significa que seamos libres, que simplemente por tener pues humanidad, por así decirlo, no significa que seamos libres. Tenemos que hacerle caso a esa conciencia, no a un Dios que creamos nosotros mismos, que es una supercomputadora para decirnos cómo deben ir las cosas, a pesar de que parezcan más armoniosas de manera superficial. Porque como dice Caleb, el juego está arreglado y exactamente otra vez como una alegoría a Westworld. El juego en Westworld estaba arreglado para que los invitados siempre ganaran, para que nunca sufrieran de un peligro, y hasta que los mismos anfitriones pudieron romper este sistema es que finalmente rompieron este juego. Y el juego en el que está Caleb, en el que está toda la humanidad, es un juego que está arreglado para que los más ricos, los más poderosos y en especial esta persona que tiene el control de la supercomputadora realmente sean los que siempre terminan ganando. Y pues por eso probablemente también tenemos que Dolores quiere romper también ese mismo juego, como alguna vez rompió Westworld, quiere romper ahora lo que es el juego de la humanidad, el loop de la humanidad. Pero bueno, bastante especulación de mi parte, como dije, lamentablemente en este sentido no hay tantas cosas que sean como filosóficas y demás. Hay alegorías, sí, pero son mucho más fáciles de seguir, no son tan oscuras, o a lo mejor yo me perdí de algo. Si es así, díganmelo aquí abajo en los comentarios, por favor. Y claro que no mencioné absolutamente todo, porque este video hubiera sido de 1:30 y pues ese no es el punto. Sin embargo, me fui con lo que yo creía que era lo más importante y ya veremos si estoy en lo correcto. Por el momento me despido, muchas gracias por ver el video, hasta la próxima, Balardo Hayes.